continuamos con las señales que nos muestra la palabra de Dios, al cual nosotros podríamos identificar estas conductas en personas que están usurpando lo que es el llamado ministerial en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que forman parte pues del ejército contrario para tratar de seguir engañando y para engañar, no siquiera tratar. La Biblia confirma en la voz de nuestro Señor Jesucristo que se levantarán muchos en su nombre y engañarán a muchos. Y engañarán. Por eso es que es la palabra de Dios la única manera de que usted puede estar libre, y sin embargo no libre, mire que no caiga, que esté firme, por lo menos más atento en esa vigilancia que estaba hablando ayer, es con la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Lo único que necesitamos es nacer de nuevo para que el Espíritu Santo nos la revele, pero ese conocimiento está allí. Uno lo que tiene es que buscarlo y no conformarse con 2, 3, 4 versos en un servicio a Dios. No, hay que leerla, libros enteros, horas dedicarse a leer libros enteros hasta que lo entienda. Esa lectura debe estar acompañada con la oración, una oración constante, sin cesar, una comunión sin cesar, constante con el Padre, que es quien inspiró a través de su precioso y tierno Espíritu Santo hombres que escribieron la palabra de Dios. Estos hombres están en cada uno de los libros identificados plenamente en el judaísmo como los profetas y en el cristianismo como apóstoles. Ahí están en la palabra de Dios los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento y los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Solo tiene que usted tener la curiosidad, la intención, la necesidad desde adentro de su corazón, buscar qué allí dice, qué dice allí. Y si no lo entiende, yo le aconsejo, vuélvalo a leer. Y si no lo entiende, vuélvalo a leer, ore. Si no lo entiende, vuélvalo a leer y ore. Y si no lo entiende, vuélvalo a leer y ore. Créame que si usted tiene esa insistencia, todo aquel que busca hallará, todo aquel que toca se le abrirá, todo aquel que pide se os dará. Y no estamos hablando de plata, no estamos hablando de bendiciones extrañas. Estamos hablando de los misterios del reino de los cielos. A vosotros os daré a conocer los misterios del reino, pero a los de afuera en parábolas les diré todas las cosas, para que oyendo no entiendan, aun viendo no entiendan, y oyendo no crean. Ayer lo estaba diciendo, en los tiempos peligrosos y muy cerca de la venida de nuestro Señor, que lo único que lo va a mantener a usted en el filo de la verdad es la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Por eso es que yo le hago un llamado a través de estos medios, de las redes sociales, del micrófono de Filadelfia 106.9 FM. Deténgase un momentico, reflexione y busque en la Biblia dónde se encuentra usted hoy. Si es iglesia de Jesucristo, Dios le va a abrir los ojos leyendo en la palabra de Dios y le va a dar desde adentro, lo va a convencer desde su corazón, le va a convencer dónde se encuentra usted hoy. Es Dios, no es nadie que se lo va a decir, no es ningún hombre que se lo va a decir, no es nadie que se lo va a decir, es Dios. ¿Cómo? Lea la Biblia y ore, lea la Biblia y ore, lea la Biblia y ore. Si usted es uno de sus hijos que está todo descarretado, sin saber lo que está descarretado, y está en un lugar que le están engañando, Dios le va a convencer que está en el lugar no indicado y Él mismo lo va a llevar al lugar indicado. Dios está pendiente de sus hijos. Dios no va a permitir que ni uno de ellos se pierda, ni uno de ellos se pierda. Y es por eso pues que este consejo. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dije que eran ese tipo de hombres
no se reconoce porque no conocemos los corazones, pero tiene señales tales como el egoísmo. Avaros, no se reconoce, pero tiene señales como amantes del dinero. Mire, este amante del dinero, en su primera carta, en el verso 3, el capítulo 6, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El 5 dice lo siguiente, ponga atención acá: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Ponga atención. ¿Qué hay detrás de todos estos hombres y de todas estas doctrinas y de todas estas malas enseñanzas y de toda esta teología mala? Lo primero que hay, amado, es ganancias deshonestas. Ahí está en la Biblia, que toman la piedad como fuentes de ganancia. El verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Un corazón que tenga a Cristo no puede estar triste. Es la mejor ganancia que el Señor le puede dar a algún ministro en esta tierra. Pero a estas personas no les importa ese tipo de ganancia. Es otro tipo de ganancia, porque nada hemos traído a este mundo, fíjese usted esto, y sin duda nada podremos sacar. Nadie se va a llevar nada a la tumba. Y si esa persona, su carne va a la tumba, al polvo, porque del polvo nació, esa alma no tiene posibilidades de lo que había físicamente como riqueza en esta tierra, no tiene posibilidad de convertirla en nada espiritual, esas riquezas. En el infierno no hay posibilidad de hacer negocios. Todo ese corazón que existía detrás de la ganancia y las riquezas se van a quedar en este planeta, porque en el infierno no hay posibilidad de hacer negocio. Allá no hay nada. Allá lo que hay es tormento. Yo me imagino que uno de los tormentos es seguir pensando en esas riquezas que habían en la tierra, que ya no las tienen. ¿Ve? Entonces es importante reconocer de qué se trata el reino de Dios, que no consiste en comidas ni bebidas, no consiste en nada de eso. Y todo lo primordial que está detrás de todas estas falsedades, hablando de hombres, de organizaciones y de grandes negocios que están ya plantados en esta tierra y otros que ya están creciendo para plantarse y consolidarse en esta tierra, detrás está el dinero. Y aquí lo advierte el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera de Timoteo 6 y en la segunda de Timoteo 3, una de las señales que activan estas personas son avaros, y la avaricia está amante del dinero. Mucha gente ha pensado que el avaro es ser como tacaño, pichirre. No, es un corazón dado, extremadamente dado al dinero. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 3. Sin afecto natural, implacables. No tendrán cariño por nadie ni nada. Este tipo de personas son señales que usted puede observar. Mire, no hace falta tener el Espíritu Santo para reconocer estas señales que están en otras personas. Sin embargo, si tiene el Espíritu Santo, mucho mejor, porque Él le da discernimiento para que usted pueda detectar la espiritualidad o la carnalidad en cualquier ser humano. Calumniadores, chismosos. Calumniador, la gente siempre ha pensado en que es una persona que le agrega algo a algún cuento. Bueno, pero nadie podría agregarle nada a algún cuento si no es chismoso. Cualquier persona que practique el chisme siempre va a calumniar, siempre le va a agregar al cuento que ya escuchó para ponerlo más dramático. Y estas personas califican para este grupo de personas que dan señales contra todo lo que se llama Dios. Personas que han recibido confesiones de hermanos y que salen corriendo a decírselo a otro que hizo el hermano o que hizo la hermana. Intemperantes, mire esta palabra que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 3. La investigué, intemperantes. El hombre intemperante es un hombre desenfrenado, libertinos. Escuche bien esto. O sea,
no podrán dominar sus pasiones. Cuando usted lleva esto al libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, allí hay un fruto que se llama templanza o dominio propio. Eso en el corazón de un ser humano es suficiente para que cuando la tentación venga, se presente delante del creyente, este creyente tenga ese fruto de dominio propio para no permitir que la tentación se convierta en razonamientos y emocionalidad en su mente para que éste caiga en el pecado. Entonces ese dominio propio va a lograr en el creyente, el fruto del dominio propio o templanza va a lograr en el creyente lo contrario a esta característica que está en los falsos hombres que se levantarán para engañar a otros, falsos apóstoles, pastores falsos, doctrinas falsas. Son intemperantes. Esto quiere decir que a la primera seña en esos hombres pecan sin ningún temor, sin ningún remordimiento, sin posibilidades de redarguir el espíritu en ellos porque no lo tiene. Van adelante como el caballo, van hacia adelante en el pecado. Por eso es que son intemperantes. Son intemperantes. Fíjese, una característica extraordinaria, la primera que le hablé, avaros, amantes del dinero, por ganancia deshonesta, lo que sea. Y otra de ellas, mucho, la inmoralidad sexual. Es fácil, arrastra a estos lobos del evangelio que dicen que son, pero sus corazones están muy lejos, son de los que Jesús, estoy seguro, les va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Así, y que creen en su libertinaje y en su intemperancia que Dios podría aún al final de los tiempos perdonarle. No, ya estas personas están ya marcadas para su destino. El asunto es con el creyente, con el Hijo. Es él quien tiene que estar alerta. Es el hermano, la hermana que tiene que abrir los ojos, saber con quién está, dónde está, para qué está ahí, de qué está hecha esa persona. Entonces es responsabilidad, escuche bien aquí, es responsabilidad del creyente de saber dónde se encuentra, de escuchar lo que está escuchando y practicarlo, de abrir los ojos exactamente como está en la palabra de Dios. Es responsabilidad del creyente, no del lobo. El lobo ya está condenado. Es usted quien tiene que leer la Biblia, para que nunca más nadie le engañe, ni abuse de sus finanzas, ni abuse de su cuerpo, ni abuse de nada de usted. Eso forma parte de las señales que hay antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Por acá por las redes, una vez más, gracias por estar allí, frente a su teléfono, frente a su PC, frente a su laptop, en YouTube, en Red Filadelfia, en Facebook, Evangelización Filadelfia, TikTok e Instagram, Filadelfia Piso MIN. Muy bien, aquí tiene otra característica, crueles, sin piedad. Una persona cruel es una persona sin piedad, salvaje, pues, le dice la versión internacional, salvajes, aborrecedores de lo bueno, enemigos de lo bueno, no tienen nada que ver con nada bueno, todo es malo. Versículo 4 de 2 de Timoteo capítulo 3, traidores. Uy, aquí están tan claros señales que el Señor nos ha dejado a nosotros. Lo que tenemos es que leer. Traidores, traicioneros, personas que están con usted con una sonrisa y por detrás le están, pero despellejando con los labios, incluso montando trampas para ver si cae. Impetuosos, también esta es otra palabra importante en la Reina Valera de 1960, que me dediqué a investigarla. La palabra impetuoso se le asigna a otra palabra llamada insolentes, atrevidos. Son capaces de ir más allá de donde podrían ir, haciéndose de valentía, pero no es valentía, sino es atrevimiento, abuso, excederse en sus funciones,
que no tienen ninguna, pero dentro de todas estas cosas ellos se hablan como que si tienen alguna función. Infatuados, también la palabra de la Reina Valera, la palabra infatuado se le asigna a personas vanidosas, llenas de vanidad, amadores de los deleites del mundo más que de Dios, que buscarán sus propios placeres más que de Dios. Ahí hay señales extraordinarias. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Usted sabe cómo la niegan? Con sus conductas. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus conductas negarán el verdadero poder de la religión. Entre paréntesis, religión, aparece la palabra Reina Valera. La palabra religión tiene un significado bíblico extraordinario y está en Santiago. Mucha gente dice, no, que la religión es mala. No, no es mala. Cuando la ves desde el punto de vista de la perspectiva del cielo, del reino de Dios, la religión, según Santiago, es apartarse del mal y atender a las viudas y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. Si alguno se cree que tiene alguna religión, pues que haga esto. Y la primera de ellas es apartarse del mal. Usted podría ver algo mal en apartarse del pecado, incluso estos libertinajes, estos impetuosos, infatuos, traidores y amadores de sí mismos más que de Dios. Dicen que la religión nos persigue, cuando la religión lo que está es hablando de apartarse del mal. ¿Cuál mal? ¿Quién indica el mal? ¿Quién muestra el mal? Voy otra vez al mismo lugar de donde yo salgo, la Biblia. Ella te dice dónde está el mal. Ella te lava todos los días. Ella te indica que sí y que no. Y la otra es que no se debe aplicar ese cambio por imposición. Ah, no, pero es que la Biblia dice esto, yo voy a hacer esto. No, debe ser por amor. El amor a Dios nos debe impulsar a obedecer la palabra de Dios. Aquel que me ama es quien guarda mi palabra. Aquel que me ama es el que viene a mí, oye mi palabra, la guarda en su corazón y la pone por obras. Por amor, si usted obedece por imposición, no está tampoco caminando donde tiene que caminar. Usted debe obedecer por amor. La piedra angular de nuestra fe, según Efesios capítulo 2, verso 19, es Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. La piedra angular de mi fe es la confesión, la fe, la profesión, la convicción de que Jesucristo está puesto en la tierra para que mi alma sea salva. Esa fe me debe mover a amarle, porque Él me amó primero. De tal manera me amó a mí que fue a la cruz a morir por mí. Cuando yo creo en eso, Él me da la vida eterna. En esa fe yo alcanzo la salvación. Y la retribución o la reciprocidad de este amor que Jesús demostró con una obra extraordinaria, con una acción. Yo los amo. Bajó, se encarnó, nos enseñó. Fue a la cruz, murió, lo sepultaron y se levantó de la tumba y ascendió. Una acción detrás de yo amo al mundo, hubo una acción. Igual es la iglesia, igual es la iglesia. Ya me amó primero, yo debo amarle, debo ser impulsado al amor. Incluso aquel que le ama y guarda sus palabras, Él y el Padre hacen uno para morar en ese que le ama. Y ese amor en la iglesia, la única forma de manifestarse también es con una acción. Es una acción. ¿Cuál? Guarda mi palabra. El que me ama, ese es el que guarda mi palabra. Una acción, amado. Y es lo que he estado predicando desde que sonó la radio, todos los programas que están saliendo. Hice un compendio, una compilación de todos los programas y pastores que predican y están hablando del amor, que la única manera de manifestarle el amor de parte de la iglesia a Dios es guardando su palabra, obedeciéndola y con Biblia. Se le está diciendo con la Biblia cómo es, no hay otra. Usted puede hacer lo que quiera,
Puede llorar, puede ir para el culto 30 veces a la semana, hacer evangelismo, puede predicar, puede llorar, pero si usted por amor no obedece, no le ama. Ahí sí le podríamos agregar la palabra religiosidad, no religión, porque la religión es la que hace que el ser humano se aparte del mal. Y ese apartarse del mal forma parte de amar a Dios. Mire, esto es básico, si usted entiende lo que yo le quiero decir. El reino, Dios, lo único que trata con el ser humano, y no es primera vez que lo digo, es el pecado. Es lo único. Por eso es que murió en la cruz, para quitar el pecado del que crea. Y después en la iglesia le da el Espíritu Santo a la gente para que este Espíritu Santo los guíe a su voluntad, a apartarse del mal. Ahí es todo. Si usted ve a un Dios diferente a este, está en peligro. Dios lo único que quiere es que usted deje el pecado, porque Él es santo, 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 muy santo. Y el pecado de la humanidad a su santidad marca en el medio una línea de enemistad absoluta, separación absoluta, una destitución completa y bien clara de lo que es la gloria de Dios en el mundo. Por eso es que es el llamado. Y en estas señales que estoy hablando, estos engañadores del evangelio, estos lobitos que existen, que están aquí reales. Y mire, si usted cree que hay muchos, créame, no es nada para lo que viene. No es nada para los próximos 10, no es nada para los próximos 20 años. Eso no es nada para los próximos 30 años. Ya vi en las redes, aleluya, que ya hay apóstolas. Ya lo vi en las redes, pero si hace un mes no la había. Pero es que hace un año tampoco había de las otras. ¿Ve? Y así será y será y se seguirán añadiendo incienso extraño al evangelio de la luz. Es normal. Va a suceder, está sucediendo. Lo que debemos es poner la mirada en la palabra de Dios, leerla y orar mucho, mucho, ore mucho. Estamos en el tiempo de vigilancia, estamos en el tiempo de no apartar su mirada de la palabra de Dios y no apartar su espíritu del Espíritu Santo de Dios, una comunión absoluta allí, amalgamados en una oración sin cesar. Porque es el tiempo, estamos en los tiempos de engaño y corre el riesgo a ser engañado si es usted cristiano. Si no es cristiano, bueno, más rápido, cualquier corriente lo va a alar, incluso corriente fuera de estos pequeños lobos, corriente satánica, cualquiera lo va a alar para que su alma se pierda. Pero si es creyente, esté firme. Busque la Biblia, ore más. Tendrán apariencia de piedad, sigo leyendo, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5. Pero negarán la eficacia de ella. Entre paréntesis, yo le pongo, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus conductas negarán el verdadero poder de la religión. Con sus conductas, que está estrechamente unido a los 18 características que acabo de leer en 2 de Timoteo 3, estrechamente con estas características, pues allí usted puede ya identificar a esta persona. Mire cómo dice el verso 5 al final. A estos evita. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, cuando habla de estas personas que se levantarán de mala sospecha y todo eso, también dice: apártate de los tales. Apártate de los tales. Es muy claro. El verso 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y eso tiene que ver con el tipo de personas que dije que eran intemperantes. Hermanas que no están firmes en Cristo Jesús y solamente lo que hay es que soplarle la oreja y caen. Y estos lobos ayudan para ello y terminan en un desastre de inmoralidad.
características básicas que persiguen a estos negocios y a estas personas: amantes del dinero, inmorales sexualmente, no pueden sostener la mirada. Véale, observe bien para que usted vea y use el discernir, para que usted vea que su mirada siempre se va a desviar a donde no se debe desviar, la de los lobos, porque en el corazón todavía está la intemperancia, está la infatuidad, está la concupiscencia sexual, y ahí ¡pum!, enseguida usted puede mirar. Vea las miradas de esas personas, siempre se van a desviar. ¿Por qué? Porque forman parte de las filas de los ejércitos de Satanás, naturalmente hablando, para hacer el trabajo que tienen que hacer y que Dios, créame, le va a sacar el mejor provecho. De allí Él va a sacar lo que deba sacar y va a limpiar lo que deba limpiar. Ok, hicimos una pausa acá y terminamos con esto, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Terminamos en 2 Timoteo 3. Fue un placer orientarles. Espero que haya sido de edificación a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por acá por las redes también, que haya sido de edificación mucho, para que pueda Dios empezar a actuar, a organizar a su iglesia y a prepararla, que Él viene pronto. Dios les bendiga a todos y hasta pronto.